tu pantalla, man. Dale. Hola, profesor, Oscar Barbosa Lizano, compañeros y otros espectadores que miren el video en YouTube. A nosotros Grupo 5, nos tocó exponer sobre CNN y sus tendencias diarias, por decirlo así. Bueno, por ejemplo, ya, me toca. A mí me tocó del 10 de agosto hasta el 13 de agosto. En tema salud y clima, en donde hablan de salud, de una crisis sobre la situación actual con el COVID, con sus variantes y cómo está ido empeorando. En tema clima, hablan de efectos sobre un lago, el efecto de clima de calentamiento global sobre un lago un lago iraní que se está evaporando a un ritmo alarmante. El 11 de agosto, perdón, tema salud. Unas farmacéuticas están hablando, las principales, lo que es Pfizer, Moderna, Pfizer, Moderna y otras. Hablan de si potenciar sus vacunas contra el COVID, ya debido a sus variantes. Y en tema de clima, Estados Unidos se ha visto últimamente con olas de calor, por decirlo así. La mitad del país se ha visto con grandes olas de calor. El día 12 de agosto, salud, se habla sobre el COVID y si es necesario usar una o más vacunas contra el COVID, ya debido a las nuevas variantes, porque no están muy segura la gente, está con dudas si es necesario más de una vacuna. En tema de ciencias, en China descubrieron fósiles de dinosaurios del tamaño de ballenas internacionales. Venezuela quiere llegar a la oposición venezolana en México quiere llegar a un diálogo con Nicolás Maduro para arreglar la situación de Venezuela que llevan hace ya un buen rato. Y en temas el día 13, en temas de salud otra vez, Moderna habla de que su vacuna es eficaz contra la nueva variante Delta, es decir, está hablando ya de las dudas que tenía la gente si era más necesaria una vacuna, dos, que ya han dicho en temas internacionales, la OMS y organismos esos mundiales de la salud, que 2 vacunas es lo adecuado contra el COVID, es lo necesario. En esta Moderna ha dicho que ellos ya han hecho experimento, ya han experimentado con mucha gente para ver si estas eran eficaces o no. Y supuestamente el 96% de los involucrados les fue eficaz la vacuna. En tema clima, Fred, una tormenta tropical, se está dirigiendo a Florida. Ya ha causado lluvias, inundaciones, entre otros, en República Dominicana y otros países. En temas ciencias, la NASA descubre 6 exoplanetas fuera de nuestro sistema solar y se menciona sobre un problema de gobierno. Es el mismo tema que el anterior, que Venezuela, la oposición venezolana intentaba llegar a un acuerdo con Venezuela o con Nicolás Maduro más que todo, para llegar a arreglar el problema que tienen últimamente con Venezuela. Pero dijeron que era para el viernes, a lo que el viernes, ya viernes 13 de agosto, ellos hablan de que no se llegó a nada y sigue el mismo problema. Bueno, esto es todo por mi parte y voy a ceder el espacio a otro de mis compañeros.
Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Oscar Andrés Aiza Zúñiga. Vengo a darle continuidad a lo que dijo el compañero Alexander con respecto a los temas de salud que se habló de tendencia de esta semana. Pudimos sacar que se habla mucho sobre el COVID y su variante Delta, sobre ya varios científicos han venido hablando y las casas farmacéuticas sobre una posible dosis para poder reforzar, digamos, la inmunidad para la población. Esto ha sido lo que más se ha hablado con respecto a salud durante el 10 de agosto, desde que se empezó este trabajo. Con respecto al tema de clima de esta semana, se habla mucho sobre un terremoto que causó la muerte de varias personas en Haití. Fue una magnitud de 7,2. Este terremoto ha sido uno de los más grandes que ha sacudido el, el país. Con respecto a otro problema, ha habido una tormenta tropical llamada Grace que se dirige a Haití y lo cual podría causar problemas en México. Con respecto al día domingo, salió a concluir sobre una estimación de casos que han estado sucediendo diarios en Estados Unidos con respecto a la variante Delta que ha venido el contagio en aumento. Este, con respecto al clima, se habla sobre el mismo tema del terremoto que azotó Haití y sobre las personas, digamos, una estimación de personas heridas y muertas y que deja una gran destrucción en América Latina. Con respecto a la tecnología, se habla sobre Dugher Alpha, un simulador de la NASA que quiere poner a prueba por un año para Marte, en lo cual, digamos, sería como un lugar donde las personas podrían habitar de cierta forma por un tiempo predeterminado, ya sea un año. En los problemas internacionales se ha venido hablando de los taiwaneses en Afganistán, en donde tomaron el control del palacio presidencial y sobre lo cual el presidente de los talibaneses tuvo que salir con su departamento este, por el problema que ha venido causando esta guerra que se ha mantenido desde ya tiempo entre Estados Unidos y Afganistán. Con respecto al lunes 16 de agosto, la nueva variante Delta preocupa a los expertos porque tiene, por decirlo así, tiene más problemas si un caso contagiara a los niños. Entonces, es bastante preocupante cómo ha venido el aumento de casos. Esto tiene mucho que ver con la noticia del día anterior, digamos, en donde ha venido una cifra estimada de tantos casos en Estados Unidos, en donde la mayoría de personas contagiadas han sido adultos, pero esta vez, digamos, es una reseña sobre cómo preocupa a los expertos esta variante del COVID para los menores de edad. También se habla sobre, como dije anteriormente, dosis de refuerzo para poder mantener a raya los contagios y así tener un mayor control este, eh, la, sobre la propagación del virus. Con respecto al clima, las personas afectadas en Haití piden ayuda al Estado. Con respecto al terremoto, esto tiene mucho que ver con la noticia del día anterior. Los estragos que causó el terremoto de 7,2 en Haití fueron sumamente graves. Obviamente, además de las personas muertas y las personas heridas, hubo una gran afectación en este país, lo cual las personas que perdieron sus casas y así tuvieron que pedirle ayuda al Estado. Con respecto a la tecnología, Robert Perser realiza fotos sobre Marte. Esto, de cierta forma, fue un robot que está en Marte, los cual tomó unas fotografías sobre paisajes rocosos, que lo cual causó mucho revuelo, ya que digamos, fueron imágenes un poco extrañas de cierta forma. Con respecto a problemas internacionales, se vuelve a mencionar los temas de los talibaneses, donde esta vez, en vez de tomar el Palacio Presidencial, tomaron el control de la capital en Kabul, donde se han mostrado escenas donde civiles han tratado de huir de su país. Con respecto a este problema,
se nota bastante cómo esta guerra ha venido preocupando a los civiles conforme el tiempo. Y para el día martes se pronosticó que que en Estados Unidos, de ahí esta es una cifra estimada, ¿verdad? Otra vez volvemos a lo mismo, una cifra en donde los 5.000 contagios, digamos, por la prueba de coronavirus diario, digamos, esto es obviamente algo muy común. En internacionales en Afganistán, este, parece que carece de recursos de liderazgo y de la intervención durante 20 años que ha tenido en los Estados Unidos para, en teoría, reconstruir el país. Terminó en un rotundo fracaso, una misión imposible, según el informe que se realizó en este reportaje que pudimos observar en CNN, lo cual ha sido ya una gran pérdida para este país, lo cual no pudo, la guerra no pudo resolver el problema que viene afectando en Afganistán. Con respecto a la economía, las empresas de Google y Apple y otras grandes comienzan a acumular efectivo por la variante Delta y del coronavirus, lo cual muchas grandes empresas temen a la nueva variante, ya que más que todo ellos tratan de acumular su riqueza, ya que a causa del COVID esto ha generado que ellos hayan tenido muchas pérdidas económicas con esto del aislamiento y todo este asunto. Con respecto a la tecnología, un robot humanoide realiza trucos en parkour. El robot de Boston realiza piruetas. Bueno, esto podemos observar que es un robot que realiza piruetas y de cierta forma, y ahí es lo que es lo más tecnológico hasta el momento. En el clima, pues, nos dan un número mucho más asertivo sobre la afectación que han tenido las personas en la escala del terremoto y sobre la aproximación de la tormenta tropical Grace que ha causado problemas y el terremoto en el problema del suministro del agua potable en Haití. Y con respecto a la conclusión sobre estos días que hemos estado analizando, mi conclusión es la siguiente con respecto a lo que se mencionó en Afganistán. Ya han sido 20 años de guerra y la verdad me resulta bastante sorprendente cómo ha venido esto afectando a su país y a los ciudadanos, lo cual siento que de cierta forma la información y conforme todo lo que nos han venido hablando sobre bastantes personas han venido tratando de, por decirlo, por decirlo de esta forma, tratar de huir de su país o buscar refugio en otros países. De cierta forma ellos tratan de huir de sus problemas, lo cual esto bueno, ya no se sabe a ciencia cierta en sí lo que está pasando en Afganistán. Como dije, en mi opinión personal, siento yo que la noticia ha sido un poco manipulada. Es difícil con respecto al seguimiento de este canal de noticias, pude notar un poco de contradicciones de cierta forma, y lo cual lo hace un poco dudar a uno de- con respecto a lo que ellos hablan aquí sobre estos países, con respecto a lo del terremoto y los desastres que han venido causando aquí. Me resulta algo muy normal y lo del variante de COVID, lo cual es algo de un tema de todos los días. Digamos, esto fue lo que ha habido más en tendencia durante estos largos días, igual como lo que mencionó el compañero. Y ahora le cedo la palabra a mi otro compañero que va a dar la última sección de, este, de tendencias con respecto a la semana. Y con esto me despido. Buenas, estimado profesor. Mi nombre es Leonardo Espinosa Oviedo. Continuaré la presentación de los compañeros hasta finalizar y dar la conclusión. Tendencia del día miércoles 18 de agosto. En salud, se dice que el Papa estaba queriendo que la gente creyera en la vacuna para que así
y más rápido se acabara el COVID. En el clima, de ahí pasó ¿cómo se llama esto? Gray se llama, Gray. El rain, y ahí me disculpan, es que me dificulta porque ahí tengo problemas un poquillo de señal y no se pega el internet. Y sí, hay problemas con grain en el clima, entonces de ahí eso afectó a la población. En el internacional se vive una incertidumbre por lo de Afganistán, y en deportes se especulan mucho sobre la salida de Cristiano si continúan en la Juve o cambiar de equipo. La tendencia del día jueves 18 de agosto, salud, las personas deberían de pensar en el beneficio que nos trae la vacuna de refuerzo del COVID, que nos ayudará a restablecer el sistema inmune. En lo internacional, y sigue lo de Afganistán, porque de ahí eso no acaba y sigue ese problema. Y en la tecnología se busca eh, ver cómo influye, como lo que estamos haciendo ahorita, se está mejorando la gente está aprendiendo a usar con los influentes la modalidad virtual. Y los deportes en Japón se habla de esa deportista muy famosa, y continuó con la tendencia del día viernes 20 de agosto. En salud sigue con la gente con la idea del refuerzo de salud, pero a base de acabar esto, como lo ha hecho en Estados Unidos. En el clima de ahí sigue desatado ese huracán Grace, y en México, que ha hecho grandes daños. En lo internacional hay una discusión entre Afganistán y la población, eh, por los derechos humanos, porque sigue maltrato, y yo creo que con eso finalizo y seguiré con la conclusión. Para mí, esta investigación que nos dejaron fue de suma importancia, porque nos dejó una enseñanza de tal vez no le damos tanta importancia a las noticias internacionales, pero hay una problemática grande, y, y eso es muy, muy importante, porque eso no debería estar así, porque se va destruyendo el mundo por esos conflictos, y deja una enseñanza de que deberíamos ponerle más importancia a la noticia, y porque vemos, no sé, me digo yo a veces no tengo mucho tiempo para ver noticias, y menos internacionales, entonces hay que darle importancia porque no solo aquí se vive, y porque es una eh, población más, y
y que entonces concluyo que nos dejó una gran enseñanza en la modalidad virtual, en cómo se desarrolla la noticia, en cómo deberíamos darle importancia y cómo sigue esos enfrentamientos grandes en esos países, por algunos por base de la pandemia, otros por la base de apoderarse de algo, pero nos dejan esa enseñanza. Y con eso me despido. Muchas gracias y buenas tardes por estimado profesor. Yo quisiera decir unas últimas palabras. Si podemos generalizar las noticias de estas 2 semanas, resumen, podremos decir que los temas como lo son políticos fueron los más notados en CNN. ¿Por qué? Salud y Afganistán fue lo más sonado. Y de cierta forma, salud es un tema político actualmente. ¿Por qué? Porque han estado peleando tanto Estados Unidos como China por echarse la culpa. ¿Quién fue? Bueno, yo creo que eso sería lo más importante de de estas 2 semanas. No es todo. Sí, eso siempre ha sido un enfrentamiento global porque, como le digo, ellos siempre compiten entre sí a cuál es mejor y cuál hace mejor sus cosas, sus avances o sus medicamentos. Por eso me despido. Buenas gracias. Muchas gracias.